Antonio Jesús Sánchez Zapata, que de vez en cuando nos visita, no sé si lo siguen en las páginas de La Voz, que a veces cuenta cosas, la verdad que muy interesantes, por lo menos para un servidor, cosas yo creo que desconocidas para la gran mayoría. Es agente cultural en el Museo de Arte de Doña Paquita, pero una de sus aficiones, que me da la impresión que no le hubiese importado lo más mínimo dedicarse a ello, es aquello de la historia, de bucear en el patrimonio, y el patrimonio arquitectónico sobre todo, y el patrimonio de la provincia de Almería. Cosas interesantes como, por ejemplo, un proyecto anterior que hubo a la ermita de Torre García, donde se peregrina cada mes de enero de cada año miles de personas que se dan cita en los alrededores e inmediaciones de dicha ermita, donde se apareció o arribó, esto ya es cuestión de fe, evidentemente, la patrona de Almería, ¿no? El otro día en las páginas de La Voz, el pasado día 19, nos contaba, pues, hablando un poco sobre ese proyecto de Langle, que fue el arquitecto que diseñó dicha ermita bajo el título, el epígrafe, La otra ermita de Torre García. Bienvenido, Antonio, buenas tardes, me alegro de verte, hombre. Buenas tardes, Joaquín, igualmente. Que no te hubiese importado, ¿no?, dedicarte a esto mi madre siempre, de la investigación y demás, sí, ¿no? Mi madre siempre dice, ha equivocado la carrera, pero cada vez que hago algo diferente a lo que hago normalmente, siempre ha equivocado la carrera, tanto como en historia, como en el inglés, como en... Bueno, siempre me lo dice. No, pero lo que haces también está muy chulo, agente cultural, ¿no? Por curiosidad, ¿qué es un agente cultural, en este caso en un museo? Un agente cultural es el que se encarga de guiar a la gente cuando llega al museo, en el caso de que se hagan visitas culturales. Visitas guiadas. Visita guiada, se le hace la visita, y en caso de que no haya visita, es simplemente el visitante, pues recibirlo y bueno, pues explicarle un poco qué es lo que se va a encontrar en el museo. Vale. O sea, esto quiere decir que está puesto en pintura. Bueno, hay que estar, por lo menos un poquito sí hay que estar. Claro. Sí. A ver, tienes ahí un director, el amigo Juan Manuel, que es un fenómeno, el tío. De lo que se puede aprender, me da la impresión, se puede aprender muchísimo. Bueno, ¿dónde te encuentras este plano? Que ahora veremos una foto. Este primer diseño de la ermita de Torre García, ¿esto de dónde sale, Antonio? Pues una amiga y compañera, Pilar Manzano, que bueno, llevamos unos cuantos años juntos en esto de los museos también, que sabe que me gusta mucho el tema de la historia, me prestó un ejemplar de un periódico que se llama Proa, que era un periódico del Frente de Juventudes antiguo. Proa, el título. Proa se llama el periódico. Y dentro era además del año 51, venía un especial sobre sobre la Virgen del Mar, sí, sobre todos los actos que se hicieron a raíz de creo que se le impuso la corona, que se hizo un grande acto. Una coronación, por cierto, déjame leerlo esto porque me ha llamado mucho la atención. Una corona que contiene cerca de 2 kilos de oro, 361 brillantes, 1.359 rosas, 41 perlas, 37 rubíes, 98 esmeraldas, 216 zafiros, 12 amatistas, 190, etcétera. Sí, es la joya de la corona. Sí, nunca mejor dicho, porque es que hay que tener en cuenta que veníamos de la Guerra Civil, que en esos tiempos de la posguerra, bueno, durante la Guerra Civil, pues la Iglesia sufrió numerosos avatares tristemente célebres. Y bueno, hubo una época de resarcimiento, digamos, durante el franquismo, en el que todo era prácticamente, la Iglesia era un estamento más, casi como fue durante la Edad Media, y se trató un poco de resarcir todo aquello que había pasado, y bueno, la gente, casi todo era con donaciones, todo lo que se hacía. Y bueno, pues no solo la coronación, sino que se alegraron pues todas las iglesias que habían tenido más o menos daño durante la guerra civil. Claro. En esa época todavía, en el año 51, que es de cuando está datado ese plano, todavía ni siquiera estaba reconstruida lo que es la iglesia de la Virgen del Mar actual, que había sido dañada durante la guerra civil. Y bueno, la coronación tuvo que hacerse en la catedral de Almería, que todavía estaba en reconstrucción. Y sumándose a todo eso de la reconstrucción, es curioso que desde el año 1502, que es cuando se supone que aparece la Virgen del Mar en Torre García, desde el año 1502 hasta el año 1953, que se construye la ermita, pues todo ese tiempo no ha habido ninguna ermita, ninguna iglesia allí como homenaje a esa aparición. Y ese es el encargo que le hacen al arquitecto. A Langle, exactamente. No sé si podemos verlo, Eduardo, si eres tan amable, el plano, el primer diseño que ideó Guillermo Langle de esa primera ermita, que nada tiene que ver, ¿no? Es totalmente diferente a la que conocemos actualmente, como pueden ver en ese plano. Ahí se puede ver que es un estilo regionalista, de la primera época, diría yo, de Langle. Ya en el año 51 ya esto era demasiado, digamos, anticuado para él.
Yo pienso que al final igual fue él mismo el que cambió, puede ser que cambiara de opinión, porque este episodio regionalista que tuvo él fue desde los años 20, años 30, pero ya en el año 51, que estamos hablando de este plano, era demasiado clásico para él. Él ya estaba renovando muchísimo y tratando de modernizar un poco la arquitectura en Almería. Sabemos que tenía jardines que rodeaban a ese primer proyecto flanqueaba de la ermita, ¿no? exactamente la ermita, además de planta cuadrada, completamente diferente a la que tenemos actualmente, que es de planta redonda. ¿Las dimensiones serían parecidas, Antonio, más o menos? Yo imagino que sí, aunque con las jardineras, con los jardines que tenían a los lados, quizás sería un poco más grande, lo que es de dimensiones, por lo menos al verla. Como al ser la planta circular la actual, da la sensación de ser como más pequeña, más reducida. Ahí tenemos la actual, que además tiene ya muchísima influencia del movimiento indaliano. Sí. Porque incluso, bueno, dentro podemos encontrar una obra de Cañada, un mosaico de Cañadas, que es el que preside de Luis Cañadas, efectivamente. El altar. Incluso cuentas que reminiscencias africanas que tiene las tiene, este pequeño templo, ¿no? Sí. Bueno, ya es cuestión de gusto, no sé a ustedes qué le parece, si el otro parece más, tiene pinta de más una iglesia tal cual, o un pequeño templo tal cual lo conocemos, ¿no? Sí, como nos podemos encontrar en cualquier otra parte, prácticamente. Esta es más nuestra, más original, pienso yo que es más original. ¿A ti cuál te gusta más? Desde el punto de vista, digamos, estético, cultural, en fin, al margen de... Hombre, la actual, pues eso, tiene algo como más nuestro. La otra, la regionalista, podría encontrarse en cualquier otro sitio, pero esta, que con esa influencia indaliana, reminiscencia africana... Es muy particular. Es complicado encontrar algo parecido en otra parte. Claro, lo que no se sabe, Antonio, no sé si se sabe o no, es lo que le hizo cambiar de opinión al arquitecto, al Angle, ¿no? Pues no lo sabemos, porque además ese plano es del 51 y hasta el año 53 no se construye realmente la ermita. O sea que ahí hubo un impasse que no se sabe bien si fue problema de presupuesto, si fue problema de cambio, bueno, en fin. O el obispo de turno que le gustó, el primer proyecto. ¿Puede ser? Puede ser también. El alcalde, que también influía. Claro. Curioso esto lo que me contaba es que ese plano que están viendo en imagen aparece en una revista de Frente de Juventudes de la época, ¿no? Del año 51. Hemos dicho Proa. Proa se llama, sí. ¿No? Curioso. Y el acceso a esa... ¿Ha sido tu compañera? Mi compañera, creo que fue su abuela, según creo que me dijo. Él tenía ahí un montón de papeles y lo vio, y lo primero que hizo fue, Pili se acordó de mí y dijo, mire, esto le tiene que gustar a Antonio. Se lo llevo. ¿Cómo te conocen ya, eh? Sí. Bueno, qué interesante todo esto, ¿no? Llama la atención, ¿no? Vuelvo a repetir, es una ermita que seguramente ustedes visitan cada mes de enero en esa peregrinación donde van miles de personas y quizás no sabían esto. Un servidor no tenía ni idea. Yo creo que la gran mayoría, Antonio. Bueno, la gente va a divertirse, también hay gente que va por fervor religioso, pero bueno, hay que tener en cuenta que se construyó precisamente además en un lugar donde, según las crónicas ya desde el siglo XVII, cuentan que se aparecen solo en esa zona un grupo de azucenas, por ahí que solo florecen en ese sitio, y fue ese sitio por el que se eligió, porque si te das cuenta no está pegado justo a la torre de Torre García, sino que está un poquito más alejada. Y fue ese lugar donde se eligió para, bueno, este templo, este pequeño templo, la verdad que muy bonito, la verdad que sí. Hay muchas cosas de este tipo todavía por sacar a la luz, Antonio. Sí, va a haber unas cuantas. Sí, es que lo que tiene esto es que cuando estás investigando una cosa, te encuentras otra. Claro. Y esa otra te lleva a otra. Y así, exactamente. Por ejemplo, ahora, la última vez que estuve aquí, comentamos que me preguntaste también qué es lo próximo que vas a sacar, y yo te comenté que posiblemente sea algo de un tesoro que se encontró en Almería. Sí. Tirando del hilo de ese tesoro he llegado a otro que, bueno, el primero resultó un fiasco, porque parece ser que se encontraron, es cierto que se encontró en pleno Paseo de Almería, en una excavación, al hacer una obra en un local muy conocido en el paseo, en el Café Suizo, un montón de tinajas de gran tamaño. Y claro, en Almería se corrió el rumor enseguida de que había monedas, que se había encontrado un tesoro y tal. Pero claro, te vas a otra fuente y esa otra fuente te dice que ni tesoro, ni gaitas, que te habían salido, es cierto que habían salido las tinajas, que posiblemente sirvieran para almacenar aceite en la época de los árabes, pero de tesoro nada. Entonces, claro, pero eso me ha llevado a otro que sí es cierto que sí que apareció en la zona de Cabo de Gata, en Campillo de Genovese. ¿Pero un tesoro al uso con cofre incluido? Tesoro, sí. Tesoro con, además no de monedas, sino de joyas. Sí. O sea, sí. Y será seguramente lo próximo. ¿Y eso sí es cierto? ¿Eso está comprobado? Eso está comprobado, incluso hay un juicio que se le hace a los que lo encontraron 4 carboneros y que se lo quedaron, se lo repartieron.
y claro, llegó a oídos de la Iglesia, que entonces era la que llevaba el tema de la justicia. La que partía el bacalao. Y claro, se enteró y los tesoros que se encuentran no son de los que se encuentran, sino que tiene que dárselo a la Iglesia. Y bueno, un juicio que ya iremos contando más. Tú encuentres de todo lo que te encuentres, pero que me lo das a mí, ¿eh? El esfuerzo lo haces tú, pero... Exacto. Y eso sigue siendo así, por cierto. Sí, sigue siendo así. Sí. Como mola esto, ¿no? Sí, a lo largo de la historia esto no ha cambiado mucho. Qué ¿no? barbaridad. Uno puede pensar que esto forma parte del pasado, pero ya vemos que no. Esto lo veremos en breve en las páginas de esa sección que tienes. Pronto, sí, no creo que ¿sí? no llegará dentro de un mes o menos. Bueno. Interesante como siempre, Antonio. Gracias por tu visita, hombre. De nada, a vosotros Hasta la próxima. Hoy el calendario nos dice, este 24 de octubre, que se celebra el día, no sé si es internacional, por lo menos en nuestro país, creo que sí es internacional, sobre todo porque tiene que ver el recuerdo, el homenaje que se le hace a la destrucción de la biblioteca de Sarajevo, incendiada en 1992 durante el conflicto balcánico. Recordarán ustedes, ¿no? La cruenta guerra de los Balcanes. Bueno, el día de la biblioteca, la Villa Espesa, que es la que tenemos por ahora. En un futuro tendremos otra, que todavía no tiene nombre, se barajan varios, pero todavía no se sabe cuál. Hay diferentes actos y uno de ellos hay un taller de teatroterapia, se llama esto, efectivamente.